¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, a través de nuestro Canal 7 para Resistencia, Gran Resistencia, es decir, Barranqueras, Puerto Tirol, Puerto Vilelas, Fontana, y también nuestra emisión en la ciudad de Villa Ángela los miércoles a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30. Además también todo el material que preparamos semanalmente usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, en el portal de noticias y a través de las redes sociales, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y obviamente que en esta semana, como en las anteriores, uno de los temas a nivel nacional preponderante o el más preponderante es el del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como usted habrá leído o escuchado, tiene más derivaciones con la revelación que el que sufrió no fue el primero de ellos, sino que hubo un anterior y que no fue concretado por las mismas personas e inclusive con nuevas detenciones ordenadas por la justicia que está interviniendo. Y una de las consecuencias que tuvo este hecho, este intento de magnicidio, es el acrecentamiento de la seguridad en los funcionarios públicos de nuestro país, del presidente Alberto Fernández, de sus ministros y obviamente de la vicepresidenta de la Nación. Y otro de los aspectos es que desde el sector oficialista, o de una parte de él por lo menos, se hace eje, se hace foco, se pone la lupa grande en el tema de los discursos de odio que, de acuerdo con esa hipótesis, son los que generaron o generan gran parte de la situación de violencia que hoy se vive en nuestro país y que se vio como punto culminante con el atentado al que hacíamos referencia, que conmovió a la Argentina, obviamente, a toda Latinoamérica y tuvo repercusiones mundiales. Y en muchas de las demostraciones de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández se vieron carteles que decían por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales ya. Y dicen, a través de diferentes representantes de esa fuerza política, que hay que sancionar una ley al respecto como para prevenir la proliferación de esas expresiones y ataques de odio. Y aquí obviamente hay que hacer algunas consideraciones. Tienen todo el derecho de solicitar, de pedir la sanción de una nueva norma, pero recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está vigente en la República Argentina, que no fue derogada en su totalidad a través de un decreto, sino que el decreto firmado oportunamente, a pocas horas de asumir por el presidente Mauricio Macri, no permitió la aplicación de algunos artículos de esa ley y que fueron los que estaban referidos, mejor dicho, al monopolio, como se lo denomina, del grupo Clarín, como para que se desguace esa unidad de negocios y que de esa manera no tenga, de acuerdo con el criterio que se manejó para escribir los artículos, la preponderancia, el impacto, la influencia, la importancia en la sociedad de todo el país, que llega a través de múltiples formas, no solamente del canal de televisión, Canal 13, del canal de noticias TN, de las radios, de Radio Mitre fundamentalmente, y con emisoras de radio y de televisión que van mostrando, haciendo eco de todo ese contenido en las diferentes provincias de nuestro país. Es decir, que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está vigente, que en su momento, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó su constitucionalidad, no pudieron aplicarse esos artículos que hacíamos referencia, pero sí el resto de la ley. Y fue ahí en la que se observó que no hubo una decisión política a partir del 2011, 2012 aproximadamente, como para hacerlo.
y que prácticamente se la dejó estar, aplicándose o poniéndose en práctica solamente algunos de los articulados que tienen. Y de todas maneras, recordemos que todo aquello que a través de los medios de comunicación se pueda expresar y o decir, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Nacional, no pueden tener censura previa. Pero eso no indica que se pueda cometer algún tipo de delito a través de la utilización de la libertad de expresión. Como para sintetizarlo, libertad de expresión no es taxativamente sinónimo de impunidad. Y eso lo determina claramente la Constitución Nacional en el artículo 14. Además, también como dato adjunto, podemos decir que el artículo 14 de nuestra Carta Magna identifica y garantiza el derecho a la libre expresión de los ciudadanos. Pero cuando se incorporó a la Constitución Nacional el Pacto de San José de Costa Rica, se amplió esa envergadura del contenido del concepto, indicando que la comunicación es un derecho de la sociedad. Por lo tanto, aquello que individualmente estaba o está dicho en el artículo 14 se amplía a lo colectivo al darle carácter de derecho de la ciudadanía para recibir esa información. Y ahí estaría dado entonces que si no se brinda o no se cumple el artículo 14 de la Constitución Nacional, tampoco se estaría cumpliendo con lo indicado en el pacto que hacíamos referencia, es decir, el derecho de la ciudadanía a tener información. Pero recordemos también que los discursos de odio, como se los denomina hoy, existen en la historia del periodismo argentino, de los gobiernos de nuestro país desde hace muchísimos años. Desde los primeros del siglo pasado, 1920, 1930, con publicaciones que fueron emblemáticas y que son emblemáticas como El Mosquito, por ejemplo, o Caras y Caretas después, que fueron objeto de todo tipo de incriminaciones por parte de los gobiernos de esos momentos, porque decían que atacaban a la credibilidad y a la democracia. Mucho más avanzado en el tiempo, se repitieron estos mismos argumentos con otras publicaciones, como por ejemplo en la revista Humor, en plena dictadura cívico-militar en nuestro país, también con la revista Satiricón. Un poco antes, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1949, el gobierno estatizó todas las emisoras, o todas las frecuencias, mejor dicho, de emisoras de radio de la República Argentina. Recordemos que en ese entonces los medios gráficos, los diarios y la radio eran los principales medios de comunicación, porque la televisión recién fue inaugurada en 1951. También el gobierno de Juan Domingo Perón confiscó el diario La Prensa de la ciudad de Buenos Aires. También, mucho más acá en el tiempo, se produjeron otros hechos y tipos de censura, porque en definitiva, aquello que se quiera legislar en cuanto al contenido de los medios está muy rayano, muy cerquita cuando hablamos de prensa gráfica por una parte y de medios audiovisuales por otro, de lo que se denomina censura. También está el tipo de autocensura que se autoinfligen los medios y o los periodistas ante el temor de alguna represalia de los poderes de turno. Lo que queremos decir es que cuando se quiere legislar sobre la prensa hay que tener muchísimo cuidado, porque aquello que hoy se puede legislar en favor de un determinado partido o de un determinado sector, mañana puede volverse en contra. Pasemos a otro tema, tal vez un poco más grato y que queremos recordar hoy aquí en nuestro programa, como lo es el aniversario número 15 años del primer triunfo de Jorge Milton Capitanich para acceder a la gobernación de la provincia, que se dio en el año 2007. Venció al que entonces todos los estudios e encuestas daban como seguro triunfador, Ángel Rosas, y lo hizo por el 0,23% de los votos, algo así como 1.600 y pico
de votos a favor de Jorge Capitanich, quien de esa manera inauguró una serie de gobiernos del Partido Justicialista que perdura hasta hoy en la provincia del Chaco, y todo hace presumir que, de acuerdo con lo que él mismo dijo, iría por un cuarto mandato en el 2023. Recordemos que en el 2007 terminaba la presidencia de Néstor Kirchner, asumía Cristina Fernández, con Julio Cobos como compañero de fórmula, que era la forma pragmática de Néstor Kirchner de incluir la denominada transversalidad en la política de nuestro país, como para que la oposición, Julio Cobos a partir de ahí fue denominado un radical K, conforme un gobierno que incluya por lo menos a la mayoría. Y queríamos recordar este dato porque seguramente lo será mucho más por el sector de la Unión Cívica Radical de nuestra provincia, que desde ese momento no pudo hacer pie nuevamente en la Casa de Gobierno. Lo intentará en el 2023. Y otro aspecto que también queremos remarcar en esta primera parte del programa es que este jueves 15 se realizará en la ciudad de Corrientes, en el Campus Cabral, la tercera jornada de recordación de la creación hace 40 años de la carrera de Comunicación Social que depende de la Universidad Nacional del Nordeste. Ahí estaremos todos quienes de alguna manera estuvimos incluidos en la currícula de esa carrera, que tuvimos la suerte de salir egresados de ella, y para recordar fundamentalmente a los que hicieron posible con su trabajo, sector docente, no docente, alumnos, alumnas, egresados y egresadas, a que hoy haya llegado a una instancia ya superior, como lo es del instituto, la creación del Instituto de Investigación de la Carrera de Comunicación Social. Recordemos, este jueves a las 17:30 en el Campus Cabral de la ciudad de Corrientes. En el contenido de hoy de nuestro programa tendremos dos entrevistas que obviamente ya hemos efectuado. Una de ellas es con Hilda Chiche Duhalde, la ex senadora y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y quien también tuvo el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno bonaerense durante el mandato de Eduardo Duhalde. Una charla en la que creemos hemos abordado algunos aspectos, teniendo en cuenta la experiencia de una mujer que se sitúa dentro del peronismo, crítico a la actual gestión presidencial, también al denominado kirchnerismo, y que dice tal vez sea la última forma de agradecer a la sociedad todo el apoyo que le dio en este tiempo. Hilda Chiche Duhalde, en instantes nada más aquí en Sin Retórica. Y la otra entrevista es con la licenciada Silvia Liliana Díaz, quien es integrante del Instituto de Criminología y Ciencias Criminalísticas, que depende también de la Universidad Nacional del Nordeste, quien nos dará detalles de un proyecto de investigación que están realizando en escuelas de Corrientes, de Barranqueras, de Resistencia y del interior del Chaco, referidos a las consecuencias del consumo de sustancias problemáticas en niños, niñas y adolescentes. Esa es la propuesta de hoy, así que de inmediato los invitamos a ver la charla con Hilda Chiche Duhalde.